La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes, para los jóvenes en familia. Muy buenas tardes, Jóvenes para los jóvenes en familia. Nos encontramos un domingo más reunidos frente a la pantalla para poder conversar juntos. Y hoy tenemos invitados especiales, como nuestro programa es siempre Jóvenes para los jóvenes. Nos acostumbramos a tener jovencitos, adolescentes aquí con nosotros. Pero hoy también, ciertamente que iremos mirando con otras imágenes muy importantes de nuestros jóvenes del país, pero que están lastimosamente o han caído, ¿verdad?, en las adicciones. Hoy hemos invitado a la hermana Regina y a su equipo para que estén aquí con nosotros. Muy buenas tardes, bienvenidos entonces. Buenas tardes, padre. Yo muy contenta de poder hablar con los jóvenes y con los adolescentes, porque es necesario que nosotros los adultos demos la mano y podamos solucionar este grave problema que aqueja a nuestra juventud. ¿Hace cuánto tiempo, Sor Regina, que está aquí con nosotros en Paraguay? Y bueno, prácticamente va a ser 42 años, pero yo iba y venía al principio porque estuve, hasta en Cuba estuve, ¿no? Sí, viajando en todos los países llevando el mensaje, pero que estoy fija hace 10 años, 15 años, cuando comencé con el grupo de narcóticos anónimos, porque no podíamos dejar a los chicos solos, ¿no? Claro. O apenas la abandonada y caen de nuevo, ¿verdad? Y no caen, sino que hacen sus picardías, ¿no? Así. Y entonces vienen los problemas de los padres. Aquí la señora psicóloga va a hablar a los padres, que es tan importante el acompañamiento de los padres a los chicos. Quiero decir una cosa a los padres nunca pueden pensar que los chicos piensen como yo, como el padre que tiene 40 años, 50 años, 30 años. El niño es niño y el joven es joven, y va a pensar como un joven. Claro, así, claro, pero claro. no podemos pretender que le meta como un clavo en la cabeza que tiene que portarse bien, que tiene que venir a horario, que tiene que estudiar, así de comandando, no puede ser. Bueno, muy bien, gracias, Regina. Vamos a seguir hablando, una presentación rapidita. La psicóloga, entonces. Sí, gracias, padre, por invitarnos y contenta de compartir con ustedes aquí para los jóvenes. Sí, este programa, Jóvenes ¿verdad? para los jóvenes en Exacto. familia, ¿no? ¿Verdad? Por eso, eso es lo que decía Sor Regina recién. Bueno, gracias a ustedes, ¿verdad?, por aceptar la invitación. Yo soy la licenciada Sara Ruiz, soy psicóloga clínica, especialista en adicciones y siempre apoyando y acompañando a la hermana Regina por donde ella vaya, ¿verdad? Sí. Cuando ella nos estira, así es que estamos acá firmes con ella. Claro. Bueno, después vamos a hablar entonces. De los 5 años, esta señora ¿sí? hermosa. Ah, bueno. Muy bien. Y aquí también tenemos la presencia de ¿quién? Bueno, yo soy el doctor Manuel Fresco, soy médico psiquiatra, estoy trabajando en el campo de las adicciones hace más de 30 años, hace muchísimo tiempo. También con la hermana Regina. La hermana Regina suele decir que es la madre del borrego, ¿verdad? Que es la culpable. En la formación de psiquiatría contacté con uno de los problemas más importantes, creo yo, en salud pública, que es el problema del alcohol. Y especialmente en el tema del alcohol en jóvenes. Entiendo. Entonces, esto que hablamos de adicciones también es muy interesante porque adicciones es una conducta anormal que se aplica no solamente a sustancias. Entonces, creo que para los jóvenes y para los padres, para la familia que también están compartiendo en este momento la pantalla, va a ser interesante, pues vamos a tocar algunos puntos que son muy importante, sobre todo para el diagnóstico precoz, ¿verdad? Que la familia se da cuenta muy tarde que alguno de sus miembros está consumiendo o tiene algún problema, no solamente de drogas, sino de salud mental en general. Claro. Bueno, muy bien, entonces muchísimas gracias aquí al equipo que hoy viene a compartir con nosotros, a Sor Regina, al doctor Manuel y a la licenciada Sara, con quien, como decían recién, vamos a compartir. Son ustedes los que van a dirigir el programa, porque ven la página, la ven el programa. Bueno, ¿y cómo podemos llamar, hermanita, a este centro de información, ¿verdad?, que ustedes tienen sobre adicciones? Yo vivo mi casa se llama Nuestra Señora de Guadalupe. Quiero hablar después de la Virgen de Guadalupe, que va a cumplir 500 años
que apareció en México en el año 2031, 500 años. Y el Paraguay no tiene una iglesia dedicada a la Virgen de Guadalupe. ¿En serio? Y yo quiero que al lado de mi casa, en ese baldío, se levantemos la parroquia. Así cuento con usted y con los jóvenes. Bueno. Y bueno, ya haga publicidad ahí. Alguien ya que nos solvente a y la mandamos Virgen de Guadalupe, fuerza. el Paraguay no tiene. Mucho Sí. María Auxiliadora, mucho Cacupé, mucho Luján, Lourdes, y Lourdes, Fátima, y la Inmaculada, y la Asunción. Pero Lourdes, no, Guadalupe no, y es la primera que llegó a América. Bueno, así eso es. aparte. Quería hacer conocer también eso. Un mensaje a los jóvenes. No hay problemas que se pueda solucionar ni con el alcohol, ni con cigarrillos, ni con marihuana, ni con ninguna sustancia, ni con pastillas. Se soluciona este problema, que es un problema emocional, es un problema espiritual. Por eso estos grupos de autoayuda tienen un programa espiritual, no es religioso, no porque yo sea monja, todos tienen que ser, y yo soy monja católica, apostólica, romana, pero no por eso todos que entran tienen que ser de la religión mía, eso no interesa. Lo que interesa es que nos acerquemos y nos pongamos de rodillas y pidamos ese poder superior que es superior a las drogas, que me libre de esa esclavitud, porque toda persona que está haciendo uso de alguna sustancia es un esclavo de esa sustancia. Esto es importante, mis queridos jóvenes, que tienen que hacer estudiar, ser obedientes. Ese padre y esa madre, hay un mandamiento que dice, honra a padre y madre, y esos chicos y esas chicas tienen que obedecer las leyes que rigen una sociedad y las leyes religiosas. Hermana, ¿cuándo usted comenzó con este programa? O sea, ¿cómo usted se dio cuenta, vino, entró, o alguien vino y le pidió, le suplicó algo y ahí le tocó algo y comenzó? Narcóticos Anónimos fue una chica que justamente una psicóloga que trabajaba en el centro de adicciones de 14 años me mandó que hablara conmigo y me impactó mucho. Ya en Bolivia yo ya había comenzado con el primer grupo, después desapareció porque la iglesia no permitió más que tengamos la iglesia. Y entonces me voy a Buenos Aires, compro el material, me pongo en comunicación con California, con la central de Narcóticos Anónimos, mandan el material y ahí comienza el primer grupo en San Cristóbal, pero dentro de la ley, porque pedí permiso al obispo que en ese momento era Benítez. Y cuando vine con Alcohólicos Anónimos, Monseñor Rolón. Y la primera reunión que realizamos fue en la parroquia de San Cristóbal. No, eso para Narcóticos Anónimos. Para Narcóticos, sí. Ahora en Alcohólicos Anónimos fue en la iglesia de la Encarnación. Estuvo Monseñor Rolón presente. No me diga. Sí, y cuando inauguramos nosotros el primer año que cumplía Narcóticos Anónimos en San Cristóbal, estuvo Monseñor Cuqueco presente. También. Así que, bueno, quiero decirle que me acompañaron los medios masivos, tanto la televisión como la prensa, para difundir que el alcoholismo es una enfermedad, porque justamente conocí al fundador de Alcohólicos Anónimos en la Argentina y yo tenía que venir a estudiar, quería estudiar asistente social o trabajadora social en la Universidad de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, claro, porque yo pasé 12 años en España, entonces vine. Pero el fundador me dijo, hermana, todo el norte no conoce lo que es alcoholismo y Alcohólicos Anónimos, vaya. Y había en Corrientes, en el Ministerio de Bienestar Social, de Salud Pública, un estudio, pero no era de la universidad, pero me quedé. Claro. De ahí me echaron, me fui a Reconquista, porque me fui a Estados Unidos, me fui a México, en el 40, y en el 75, para cumplir los 40 años de Alcohólicos Anónimos. Y bueno, y ahí comenzamos a trabajar mucho con Monseñor Iriarte también. Entiendo. En fin, se trabajó mucho. O sea que hay mucho todo en el norte, un camino entonces elaborado, hasta que se quedó aquí. Muy importante, me quedé aquí cuando comencé con Narcóticos Anónimos, porque no se podía dejar a los chicos solos, no se podía dejar. No. Entonces, fuerte aquí con la compañía del doctor, que también después tuvo que abrir su centro de adicciones. Claro. Nosotros ya tenemos 42 años de Alcohólicos Anónimos, el centro. ¿Cuánto tiene? 12. Doctor, dígame un poquitito cómo está esta cuestión aquí del consumo de drogas aquí en Paraguay, sobre todo de los jóvenes seguramente, lo que usted conoce un poco y nos puede decir. Bueno, una primera cuestión que tenemos que definir, que drogas
la gente cuando escucha piensa solamente en las drogas ilícitas. Claro. Entonces, la familia se preocupa con drogas y piensa Claro. cocaína, marihuana, heroína. Sí. Y en realidad, drogas es un concepto más amplio, es un concepto genérico que incluye las ilegales, pero también y por sobre todo, yo diría, las legales. Entonces, dentro de las legales tenemos el alcohol, que es la droga que más daño provoca a nivel de salud pública, que es la droga de inicio, porque los chicos cuando comienzan a consumir no comienzan directamente con cocaína o con crack, que es una cocaína fumable, Claro. o el inyectable, etcétera. Comienza con alcohol. Y alcohol ahí en la casa, los padres consumen Claro. alcohol, los tíos, los hermanos mayores. Entonces el consumo de alcohol está naturalizado, es Claro. normal. Y hay una cuestión que sí nos preocupa a la gente de salud pública, que cada vez más temprano se comienza a consumir. O sea que el bautismo social con drogas es con el alcohol. Entonces chicos de 11 años, 12 años ya están comenzando a probar alcohol en las fiestitas de la casa, en los cumpleaños los adultos, sobra un poco, ya hacen sus primeras experiencias. Y entonces el alcohol es la droga de inicio, es la droga que acompaña cuando se convierte ya en un problema el consumo de drogas. Y normalmente el usuario de drogas, el adicto, termina también su carrera fundamentalmente con el alcohol. Es una droga barata, se consigue fácilmente, etcétera, etcétera. Y una cosa que sí quiero comentar, la hermana dijo esclavo y me hizo recordar que adicto etimológicamente tiene dos sentidos. Uno es el adicto que no puede hablar, el A es privativo, entonces Claro. en el campo Dicción. médico adicción que no puede hablar. Mira que sí, claro. Y la otra significación que tiene adicto es que antiguamente el adictum era una persona que debía mucha plata y entonces quedaba esclavo de él. del acreedor. Claro. Y entonces es muy interesante lo que decía, porque adicción aplicada al consumo de drogas realmente es una Ya esclavitud. con las manos atadas, ¿verdad? Claro, que la persona no puede, depende, su vida gira en torno a la bebida o al consumo de drogas. Exactamente. Bueno, sí. Cosa, doctor. A ver, la hermanita, sí. Voy a hacer una pregunta. ¿Qué se toma en Navidad y en Año Nuevo? Sidra. Todo el mundo tomamos sidra. Yo me acuerdo de la sidra, del pan dulce y del turrón, pero no me acuerdo del Niño Jesús en casa, que rezábamos. Pero sí de la sidra, hasta hoy me encanta. Y ahora la meten sidra. Papá Noel, hermana. Ahora sí, eso. Poníamos el pastito jojojo. poníamos el pastito para los Reyes Magos, pero me acuerdo de la sidra. Yo le pregunto a los chicos, el clérico, a ver, ¿quién no tomó clérico? ¿Quién prepara clérico? Los adultos. Pero qué rico es el clérico, pero ¿por qué? No es por la fruta, es por el vino dulce, ¿no? Entonces estamos nosotros desde chiquitos, el vino, el agua. Vamos a darle un poquito de color, un poquito que papá toma o el abuelito toma. Entonces, esto es fundamental. Estamos de chiquito en contacto con el alcohol, no como dice el padre. Se pasa de copa a los 13, 12 años en una fiesta, pero ya de chiquito de la fiesta de Navidad y Año Nuevo, pero eso no está en la ley, que el Niño Jesús hay que celebrarle con clericó. Claro. Esa es una costumbre nuestra, es bien nuestra, ¿no? Que nosotros lo metemos. Bueno, entonces estamos así con la hermana Regina, con su equipo que están trabajando principalmente en este centro de información, ¿verdad?, de adicciones. Estamos en Jóvenes para los Jóvenes compartiendo en familia para que podamos prevenir, sobre todo el sistema preventivo, podamos conocer y sobre esta linda experiencia que ellos están realizando aquí en nuestra ciudad. Volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en familia. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Y seguimos con Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Hoy estamos compartiendo con la hermana Regina, con el doctor Manuel y con la licenciada
Sara, que nos acompañan. Ellos están trabajando muy de cerca, sobre todo con estos jóvenes o también con las familias, ¿verdad?, que están en esta situación un poco difícil, ¿verdad?, o bastante difícil, ¿verdad? Es el Centro de Información sobre Adicciones. Doctor Manuel, quisiéramos saber un poco las clases, ¿verdad?, de estas adicciones que ustedes están recibiendo, y después también para poder ver cómo se tiene que acompañar, ¿verdad?, a estos jóvenes, a estos chicos. Decíamos al principio que la principal adicción es el alcohol. Principal problema de inicio y de finalización de lo que es una enfermedad crónica, progresiva, incurable. También vamos a detallar algunas de las características. El alcohol es incurable. La dependencia. La dependencia, ¿verdad? Todas las dependencias tienen estas características y que son progresivas. Y pensemos nomás, uno comienza tomando poco, el resto de la sidra que decía la hermana, un poquitito, y después va produciendo cambios en el organismo. Estos cambios primero se presentan por una tolerancia a la sustancia. Es lo que se conoce como cultura alcohólica. La gente dice sabe tomar. Incluso es cultural que se dice uno tiene que saber tomar, porque entonces eso es señal de que uno es varonil. Y ahora las mujeres también tienen... Hay que saber tomar nomás, dicen. Hay que saber tomar. Y este saber tomar significa que el organismo se va cambiando, se va adaptando. Y la mayoría de las personas puede tomar efectivamente sin tener problemas, pero un 15 o un 20% de todas las personas que toman tienen problemas, y estos problemas van cada vez peor, cada vez involucrando más áreas de su vida personal y de la vida familiar también. Entonces, si pensamos en drogas, en dependencia, tenemos que pensar en alcohol. Pero hay una situación que es casi una paradoja, ¿verdad? Yo trabajo en el Centro de Adicciones hace muchos años, y en el Centro de Adicciones la mayoría de las personas que van a consultar son por drogas ilegales. Drogas ilícitas. Tenemos muy pocos pacientes que van porque dicen yo tengo un problema con el alcohol. Claro. Y generalmente cuando son problemas relacionados al alcohol es gente mayor. Entonces esto también hace una diferencia entre Alcohólicos Anónimos, por ejemplo, que está compuesto por gente grande, así como dicen los chicos, y Narcóticos Anónimos, que tiene gente más joven. Y cuando una persona que consume drogas ilícitas va al grupo de Alcohólicos Anónimos, en general no se entienden. Hay como una cosa de dificultad de comprensión de estas dinámicas, ¿verdad? Entonces tenemos, primero, el problema de salud pública es el alcohol, la primera droga que mayor problema genera en salud pública, y marihuana es la primera droga ilegal de mayor consumo, pero no es la droga que más problemas genera. Entonces la droga ilegal que más problemas genera a salud pública es la cocaína, y en este momento es la cocaína fumable. Es que los chicos le dicen chespi, crack, pasta base, bazuco, tiene varios nombres, pero es una cocaína que se puede fumar. Entonces el motivo de consulta más frecuente para internación y para tratamiento ahí en ese hospital es el tema de la cocaína fumable. Y después tenemos un número muy importante de jóvenes que van por orden judicial, que es otro tema también importante, porque resulta que uno puede tomar, yo puedo ir por la calle con un cajón de cerveza, va a pasar la patrullera, no me va a decir nada, pero la patrullera me ve así, o los linces ahora que están de moda, me ve remera negra y qué sé yo, así una pinta medio rara, seguro que me va a detener, me va a pedir documentos, me va a cachar a ver si tengo algo, y si tengo marihuana o lo que sea, y no tengo plata para poder coimearle, porque también hay que entender que ese es otro tema también del mal funcionamiento de los mecanismos que tienen que cuidarnos. Entonces voy a terminar en la comisaría con la fiscalía y me van a obligar a un tratamiento. Entonces tenemos una gran cantidad de gente joven que va judicializado, lo que significa que su problema de salud empeora, porque aparte de un problema sanitario ya tiene un problema jurídico también, lo que significa después dificultad para borrar su prontuario, para conseguir trabajo, le echan de la escuela, etcétera, etcétera. Entonces la situación que tenemos es esa. Tenemos aparte una insuficiencia, por eso yo comencé a trabajar con Alcohólicos Anónimos cuando era residente.
había una institución ahí que era el Instituto Médico Psicológico sobre la calle 21 en Sajonia. Y en la crucecita como le dicen acá, en la crucecita funcionaba un grupo de alcohólicos anónimos y había un paciente que se internó ahí, porque esa clínica tenía internación. Ya. Y este paciente, Luis, me dijo, doctorcito, ¿qué sabe vos de alcoholismo? Y la verdad que nada, le dije. Y entonces claro, estaba con los estaba con ilegales, la formación médica. No, estaba con la formación todavía. médica. Estaba todavía, sí. Que difícilmente entendía en aquel entonces y hasta ahora muchas veces que el problema de drogas es realmente una enfermedad. A pesar que la OMS dice y todo el mundo dice, todavía mucha gente le cuesta entender que el que consume drogas de manera normal es un enfermo y que muchas veces comete delitos en función a esa enfermedad que es compulsiva, que tiene algunas características especiales. Pero entonces a partir de ahí me quedé adicto también a Alcohólicos Anónimos, trabajando mucho tiempo, porque todo lo que sea simplemente médico es insuficiente, o simplemente psicológico. Vamos a escucharle después a la colega también. Entonces esta es una enfermedad compleja, extremadamente compleja, y entonces tiene que ser también abordado con el mismo nivel de complejidad de las propuestas terapéuticas que se ofrecen. O sea que eso es un poco. Y cuando ustedes reciben, hermana, ¿qué clase de enfermos sobre todo están recibiendo? Enfermos, digo yo, o sea, los que van ahí, hermana Regina, ayúdame, porque todo el mundo piden un poco así, ayuda, sobre todo la familia. Viene la familia, cuando me llaman por teléfono, entonces le digo, pero ¿él quiere venir o le traen ustedes a la fuerza? Porque yo quiero que venir, que él venga con voluntad, con deseo, no sé, qué sé yo. Bueno, tráigalo. Vamos, pidió auxilio, vino el otro día uno que pidió auxilio desesperado, un chico de 21 años. Todos los días yo recibo gente en mi casa, todos los días hasta sábado y domingo. Pero hermana, los que más piden auxilio, ¿quiénes son? Los papás y las mamás. Los papás piden auxilio, o la abuela o la tía o una vecina. Pero yo a veces les digo, yo quiero hablar con el interesado, porque quiero hacer un diálogo, quiero ver a dónde quiere ir, cómo quiere hacer, en fin, quiero hablar con él. Y cuando viene, hermana, ¿qué usted siente de estos jóvenes? Yo le digo, le pongo yo el test. Primeramente, un test, qué lástima. ¿En qué consiste? El sí son 24 preguntas. ¿Ah, ¿no? sí? Sí, y ellos tienen que contestar sí o no. Ellos contestan sí o no. Entonces, soy adicto. Bueno, si sos adicto y querés decirme de corazón, ¿tú querés dejar las drogas o no querés dejar? ¿Querés cambiar o no querés cambiar? Sí quiero cambiar. Porque cuando vienen ya rendidos, o rendidos por los enojos de la mamá, porque la policía los jueces y los fiscales me lo mandan a mí, antes de mandarlo a la cárcel me lo mandan a mí. Entonces, muchos. Y bueno, esto es importante de ver cómo hoy están las maestras, las profesoras también. Entonces esto es importante de ver que hoy los jóvenes se están despertando y quieren salir de esa esclavitud, de esa dependencia, porque queda la facultad por el camino, la escuela por el camino, no termina la secundaria, un chiquito también no termina la secundaria y tiene esa obligación de terminar la secundaria, porque en todos otros países es obligación. Entonces es importante cómo los chicos vienen. Le digo, ¿cómo viniste aquí? Ahora vas distinto, porque claro, vino con miedo, porque la mamá, porque le obligó la policía, porque en fin, el juez le mandó. Y ahora como, liberado, dice, me voy liviano. Claro, yo no, me dice, con usted da gusto porque usted no nos asiesta en un banquillo de acusado. Usted me da la solución. ¿Cuál es la solución? Eso es importante. Los 12 pasos, la terapia de grupo. ¿Qué es la terapia de grupo? ¿Qué significa ir al grupo? La terapia de espejo. Nadie le va a decir que él consume, que es un mal chico, que es esto. Nadie ni lo conoce. Entonces está escuchando la experiencia de los demás chicos. Se identifica. Terapia de espejo. ¿Quién no quiere ser bueno? ¿Quién no quiere cambiar? ¿Quién no quiere ser un chico normal? Claro. Uno que quiera estudiar, que quiera ser un profesional. Yo se le digo a los chicos, tenemos que levantar el Paraguay. Nosotros le estamos dejando mal a los chicos, un Paraguay destrozado. Levantemos este Paraguay que es hermoso. Le hablo así, le hablo con cariño, le abrazo. Yo siempre estoy con los chicos así. ¿Ah, sí? Sí. Y le digo, señora,
este chico es hijo de su vientre, pero es hijo de mi corazón, porque todos los días estoy rezando por su hijo, así que somos comadres. Bueno, muy bien. Entonces estamos así con Jóvenes para los Jóvenes en Familia, hoy con esta visita tan especial de la hermana Regina, también del doctor Manuel y de la licenciada Sara. Bueno, ya enseguida volvemos con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñandeyara Ñe'e de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñandeyara Ñe'e. Y volvemos con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Estamos en este domingo compartiendo con el equipo de Sor Regina, con el doctor Manuel, con la licenciada Sara. Y queremos hablar un poco cómo ustedes le hacen este acompañamiento, ¿verdad? O sea, tu función también de psicóloga, cómo suelen recibir, como decía la hermana Regina, ¿verdad? A estos jóvenes, a las familias, y después los pasos que van haciendo con ellos. Bueno, padre, realmente, como el doctor explicó muy bien, ¿verdad? Esta es una enfermedad compleja, entonces la mejor terapia es la interdisciplinaria, ¿verdad? La que se trabaja, digamos, en la parte integral, ¿verdad? Porque somos seres biopsicoespirituales, sociales, claro, ¿verdad? Entonces, sí. Es importante trabajar todas esas dimensiones para lo que es la recuperación. Porque esta enfermedad acaba, digamos, no solo afectando a la persona en sí, sino integralmente, es decir, todas esas dimensiones. Afecta a la persona del lado físico, digamos, enfermando o generando problemas físicamente, emocionalmente, como la hermana decía también, espiritualmente y socialmente. Y en la parte social afecta también a la familia, que es la primera que recibe ese impacto ¿verdad? de la enfermedad, y que también enferma a la familia, porque una enfermedad también, digamos, familiar. Suelen traer a los chicos, ¿verdad? Diciendo, él es el del problema, pero en realidad toda la familia se ve afectada, entonces también es importante trabajar la familia. Eso, licenciada, la escuela, todos los ámbitos. Explícame un poquitito, porque eso también yo justamente muchas veces viene a los países también, ¿verdad? A 2x3, como decía Sor Regina, viene ahí que el hijo el problema, muchas veces el joven que no quiere venir, ¿verdad? Porque está justamente en su mundo, ¿verdad? Pero, ¿por qué surgen estos problemas? O sea, ¿de dónde vienen estos problemas? ¿O es demasiado complejo también? Pues yo una vez me doy cuenta que el problema son los papás. Y realmente, así como es muy complejo realmente, no hay un solo factor. Claro, generalmente es multifactorial el problema, ¿verdad? Sí, hoy día vemos, digamos, mayor vulnerabilidad en los jóvenes a raíz de la dificultad de acompañamiento de las familias, ¿verdad? Que las familias hoy día por temas de trabajo, circunstancias también emocionales, conflictos, digamos, no hay familia, entonces vemos trabajando en España o en Buenos Aires, y los chicos estaban creando la abuela, una tía, una vecina. Ay, señora, esta España, cuánto desastre ha hecho. Ay. Sí. Entonces la familia puede ser un factor de protección al mismo tiempo, y también un factor que genere, o sea, porque digamos, al no haber familia, al no haber apoyo en la familia, cuando los vínculos no son los adecuados, no hay vínculos sanos, también eso genera una vulnerabilidad en los chicos que hace que ellos tengan mayor probabilidad, ¿verdad? Están los factores genéticos también, ¿verdad? Cuando hay en la familia una historia de adicción, también hay mayor vulnerabilidad, mayor, digamos, posibilidad, ¿verdad? Pero que tampoco es determinante, ya depende de la decisión de la persona, del chico. O sea, no porque haya en la familia una historia de adicción, necesariamente yo voy a ser un adicto, no. Claro. Es una decisión, ¿verdad? Ahora, si yo, digamos, me tomo la decisión por supuesto, tengo mayor probabilidad de generar una adicción, ¿verdad? Y también la parte social, ¿verdad? Las circunstancias que
favorecen lugares donde hay mayormente drogas, donde es más fácil, digamos, el acceso a las drogas, entonces generan también, son como factores de riesgo, ¿verdad? Entiendo. Y así cuando vienen estos jóvenes y, por ejemplo, el joven no quiere, pero le traen a la fuerza, ¿cómo trabajan con ellos? Normalmente lo que hacemos es tratar, como decía la hermana Regina, de generar una participación, de lograr que generalmente yo particularmente... O sea, lo primero es convencerles, entonces, por supuesto, hacer toda una tratar de dinámica generar para que entren. No acusar, no acusarlo, eso es importante. Yo le digo a la madre, usted viene aquí a acusar a su hijo, yo no quiero que me venga a acusar al chico, le digo, yo quiero... Usted eso dice, hermana, para ganarle confianza al joven. Si no, es que es verdad, porque mi hijo me roba, porque mi hijo viene tarde, porque... Señora, yo no quiero escuchar acusación, yo ya sé lo que hace su hijo. Yo ahora voy a enseñar a usted a hacer, le voy a poner un candado en la boca para que calle. Yo no voy a comprar eso de la ropa, el broche, le voy a poner aquí, señora, yo no quiero escucharle su problema, porque yo soy enferma, porque yo estoy aquí, sí, yo no quiero escuchar su problema, quiero escuchar, a ti le quiero escuchar, yo sí. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no va a la escuela? ¿De qué iba a la escuela, amigo? Claro. ¿Qué me interesa, chico? A mí no me interesa la vieja o el hombre que venga aquí, ¿no? ¿Y resulta, hermana, ese estilo? Puede decir que sí. Los grupos están hermosísimos. El domingo tuvimos con el delegado de California, el delegado de habla española, que es colombiano, que estuve con ustedes también. Vino 2 de Estados Unidos. Vino el representante a nivel mundial de la Argentina, vino el fundador de la Argentina, Horacio, vinieron un peruano, hicieron una reunión, una convención extraordinaria, el viernes de la noche, el sábado todo y el domingo ya todo, con cama adentro y todo, ¿no? Y por supuesto tuve que ir yo con mi silla de ruedas, pero me fui y tuve que hablar también. Por los problemas que surgen en los grupos, hay problemas también porque son todos enfermos, pues. Es una escuela de enfermos, cada uno con sus defectos de carácter, su soberbia, su orgullo, su pasado, más verde o más rojo, que mucho pasado. Y bueno, son todos enfermos, yo no puedo pretender que el otro sea perfecto, ¿y yo qué? ¿No? Entonces tenemos un programa de los 12 pasos. El 4º paso es el meollo, hacer una lista de todos mis defectos de carácter, porque ahí está, padre, los 7 pecados capitales. El pecado original, la única que no tuvo pecado fue María. Pero después todos tenemos pecado, todos tenemos la ira, todos tenemos odio, rabia, todos somos sexuales, bueno, los 7 pecados capitales. Un tratamiento espiritual, entonces, hermana. El problema está dentro de nosotros. ¿Qué dijo el Señor? Que del corazón salen las cosas malas, no de lo que va para el otro lado. Lo dijo bien clarito también el Señor en el Evangelio. Entonces, ¿qué hay dentro de mi alma? Hay odio, desajuste, no acepto a mi madre, no acepto que se murió mi papá, que no conozco a mi papá, que... miles de problemas ahí pero tengo que aceptar, Dios escribió mi historia personal así, Dios permitió así, pero yo tengo que hacer mi vida, yo tengo que realizarme como mujer, como esposa, como padre, como estudiante, como ejecutivo, tengo que realizar mi vida, pero dentro de la normalidad, dentro de las leyes que rigen una sociedad. Esto es importante de entender. Mi problema, mis queridos hermanos, está dentro de nosotros mismos. Hasta que nos resolvamos esa parte negativa que tenemos. Yo le digo, ¿qué tenés dentro del corazón? Araña pollito, tenés víbora, tenés chacaré, ¿qué es lo que hay dentro de tu corazón? Hay que limpiar, vaya, hay que limpiar la chimenea, le digo. Hay comenzar que largar, por ahí, entonces. Eso se llama catarsis, ¿no? Catarsis, hay que largar. Cuando más hablo, más me saco. ¿Cuál es el problema que te tiene atado aquí? Largalo, mi hijo, ¿qué vas a hacer? ¿Mataste a tu madre? Bueno, que en paz descanse, el pasado ya pasó, ¿no? Claro. Recomenzar una vida nueva. Mañana no sé ni qué va a pasar, está temblando en México, le digo, Venezuela y Colombia. Aquí en Vicuí también tembló un poquitito, pero tembló. Y bueno, que va a caer granizada, y bueno, que caiga, pero en fin, ¿qué quiero yo? Pero tengo que vivir mi vida, hacer mi vida, un buen padre de familia, educar a... Si yo no tuve familia, hacé tu familia, casate como Dios manda, procura
te lo dije yo a la señora que vive una vida desordenada. Señora, ¿usted qué pretende que su hijo de 16 años le obedezca a usted si usted no obedece a Dios? Si usted no cumple las leyes de Dios, hace lo que le da la gana. Todas las cosas que metió un hombre desconocido en su casa. Y creo que los 3 chicos estaban en contra de ese desconocido. Le dije, ¿qué viene a comandar un desconocido? Claro. No puede. Primero, usted es el ejemplo, porque usted es un mal ejemplo. Obedezca a Dios y ellos le van a obedecer. ¿Le hacen caso, hermano? Sí, tienen que hacer caso si quieren cambiar. Y si no, yo siembro, padre. Sí. Mi situación es sembrar. Sí. Que el Señor haga la cosecha. De lo demás. Sí. Yo me Regina, sembraste con todo mi amor. Claro. Y si no, perdóname. Bueno, doctor, ¿y usted cómo acompaña? Eso es un poco lo que la hermana, cómo hace para acompañar. Y usted dentro de su profesión, así, ¿cómo hace su parte, digamos? La persona que tiene problemas con drogas pasa por diferentes etapas. Sí. Hay una primera etapa que no hay ningún tratamiento que funciona porque la persona está enamorada de la droga. Claro. Y entonces es como una luna de miel, como dicen algunos actores, y la persona defiende el consumo. Claro. Quiere decir, no, yo estoy en control, de vez en cuando nomás, no pasa nada. Ahí no va, ¿verdad? Mi mamá es una exagerada, mi mujer es una no sé qué. Y mientras esté en ese periodo, hay que trabajar con la familia. Ese es un concepto también interesante con esta enfermedad, porque muchas veces el enfermo o la enferma no va a la consulta, dice, va primero la familia, que es la que primero se alarma y comienza a movilizarse a ver qué es lo que puede hacer, porque le roba, porque dice todas estas cosas que comentaba la hermana. Se puede trabajar con la familia sin el usuario. Y hay cambios a nivel familiar y muchas veces esos cambios familiares también generan cambios en la conducta del paciente, del enfermo. Entonces depende cómo venga. Sí. Si el paciente viene en mal estado general, que es lo que decía con la cocaína fumable, el paciente viene voluntariamente porque se siente mal, no puede respirar, está muy flaco, no tiene fuerza, etcétera. Entonces pide tratamiento. Claro. Pero pide tratamiento tipo chapería y pintura, les quiero decir, porque apenas está bien, ya quiere salir y retoma. Claro. Si es que no hay una aceptación del problema y una decisión de cambio. Yo creo que eso que decía es capital, que si la persona no decidió que quiere hacer un cambio en su vida, ningún tratamiento va a funcionar. Claro. Mientras tanto, hay que seguir acompañando, no es que uno le echa, ¿verdad? Uno sigue intentando persuadir hasta que el problema se vuelve más grave y la persona no tiene otro camino más que aceptar su derrota, que en realidad no controla nada, que su vida es un desastre, claro, que perdió el control de su vida, etcétera, etcétera. Entiendo. Y entonces, desde el punto de vista médico-psiquiátrico, digamos, depende de cómo venga el enfermo. Sí. Hay veces que viene en muy mal estado general, entonces hay que tratar las enfermedades concurrentes con el tema del consumo, hepatitis, muchos vienen con SIDA, es decir, vienen muy deteriorados. Claro, entonces claro. Hay que hacer todo lo que el cuerpo necesita para poder recuperar. Y también después, si tiene trastornos psiquiátricos, hay que tratar los trastornos psiquiátricos y el abordaje psicológico. Entonces, cada caso es un mundo, es una situación particular y se tiene que diseñar un tratamiento caso por caso. Claro. Muy bien. Entonces estamos así con Jóvenes para los Jóvenes en Familia, compartiendo en este domingo con la hermana Regina, el doctor Manuel y también con la licenciada Sara. Volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñandeyarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Y volvemos con Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Estamos hablando sobre las adicciones principalmente, cómo se van generando en nuestras familias, en los jóvenes principalmente y también en las personas adultas, ciertamente. Entonces ya vamos redondeando un poquitito. Doctor,
quisiéramos saber un poco así como un mensaje y cómo tendríamos que afrontar todo esto, ¿verdad? Para ayudar sobre todo a nuestros jóvenes y a nuestras familias. Desde el punto de vista de la salud, uno puede intervenir en varios niveles. Lo ideal es un proceso educativo que apunte a una vida saludable, a un cuidado desde pequeño. Eso va más para la familia que para los jóvenes, ¿verdad? Que la familia tiene que educar al niño a nivel de la responsabilidad, del cuidado, de la higiene, de las prácticas saludables de vida, etc. También a la responsabilidad, porque una cosa importante, ¿verdad? Es cierto que es una enfermedad, nadie busca la enfermedad, pero también es cierto que hay un nivel de responsabilidad en el enfermo de lo que es la terapéutica. Es decir, yo no puedo decir, me tienen que aguantar porque yo soy enfermo y puedo hacer cualquier macana, porque la enfermedad me da luz verde para que yo haga eso y todo el mundo tiene que aceptar. Entonces hay un nivel de responsabilidad importante. Y definíamos que es una enfermedad que aparece de a poco, que va evolucionando, que es progresiva. Entonces el siguiente nivel es el diagnóstico precoz. La familia no se da cuenta cuando el chico está comenzando a consumir y se detecta muy tardíamente. Claro. Y este nivel de intervención secundaria, como se llama técnicamente, tiene que ser en la familia y en las instituciones educativas. Sí. Entonces es muy importante también capacitar a las escuelas, que las escuelas en general, los docentes, cuando son buenos docentes, se dan cuenta de un bajón del rendimiento académico de algunos de los chicos, y eso puede ser indicador de consumo de drogas, o puede ser indicador de cualquier otro tipo de problema emocional por el que esté atravesando ese adolescente. Claro. Entonces ese es el nivel secundario. Y el nivel terciario ya es el tratamiento y rehabilitación. Esto ya es potestad y es patrimonio de los especialistas, digamos. Entonces tenemos estos tres niveles. La recomendación a la familia, sobre todo a los padres que nos están mirando, es que tienen que pensar que sus chicos pueden estar consumiendo drogas y sin desarrollar un comportamiento policíaco, claro, estar atentos a las manifestaciones, que tal vez en otro momento podamos ir hablando de lo que manifiesta inicialmente un consumo de drogas. Sí, muy bien, gracias, doctor. Vamos primero con la licenciada y después con la hermana para que nos dé el broche de oro. Entonces, así como un mensaje y sobre todo cómo también tendríamos que acompañar, ¿verdad?, a estos jóvenes, a estos adolescentes. Exacto. Creo que lo más importante es ver esto, centrarse en que a pesar de que es una enfermedad incurable, como decía la hermanita, es tratable, la recuperación es posible. Entonces, buscar ayuda, hacer todo lo que esté en nuestras manos, tratar de luchar en contra de todos esos mecanismos de defensa que desarrollamos o desarrolla la familia y el enfermo, claro, que es la negación, esa dificultad en aceptar esa circunstancia, ¿verdad? Evitar o no centrarse en el miedo, en la vergüenza, sino buscar ayuda, acudir a todos a profesionales especializados en el tema y los grupos de autoayuda que la hermanita va a explicar, ¿verdad?, que son muy interesantes, que a pesar de que tienen una base espiritual, también tienen mecanismos psicológicos, como la identificación, ese espacio que ayuda muchísimo y que nosotros recomendamos como profesionales también para la recuperación. Ya. Muchas gracias. Hermanita, Sor Regina, dígame. Sí. A los jóvenes, ¿qué te pasa a ti cuando comienzas a tomar tu vasito o tu traguito, tu latita de cerveza o lo que sea? Cuando comienzas a fumar o a drogarte, no solamente los chicos, sino papá, mamá o la abuela, ¿qué pasa? ¿Puede parar o no puede parar? Si no puede parar y sigue tomando y sigue consumiendo, quiere decir que es un enfermo alcohólico. PETA dice, 0 alcohol al volante. ¿Y cómo usted está manejando? ¿Cómo un chico de 17, 18 años está manejando sabiendo que es 0 alcohol y 0 cualquier sustancia? Eso es importante. Ahora te digo a ti como joven, si papá tiene un problema con el alcohol, no tengas vergüenza de venir a buscar solución a Alcohólicos Anónimos. Si mamá, una mujer, tiene problema con el alcohol, o la abuelita,
llame, nosotros no tenemos problema de hablar con la abuela o una mujer. Me encantan las mujeres cuando piden ayuda, pero tenemos que buscar ayuda, tenemos que pedir. Cuando vemos que perdemos la capacidad de controlar los tragos, perdemos la capacidad de detener y tenemos un cambio de conducta. Yo muy alegre al principio, después ya creo problemas, después ya robo, que sí que tengo un problema cada vez más grave. Entonces tenemos que aceptar, señora, mamá, no hagamos el círculo de negación. Sí, el vecino es drogadito o alcohólico, mi hijo no, en mi casa no, pero en su casa está desapareciendo cosas. Entonces, señora, no espere que llame al 911 para poder solucionar el problema. Antes, llame a estos teléfonos, estamos nosotros, y le queremos decir que todos los grupos es gratis. Es la única institución en el mundo entero, creo, que hace gratis. Y yo no cobro tampoco, así que, señora. Pero a usted, hermana, ¿cómo le están ayudando? ¿Cómo le ayudan? Pícaro. ¿Eh? Bueno. No, queremos saber también, porque ¿cómo se va a mantener, hermana? El gobierno, a mí yo no dependo del gobierno, nunca dependí del gobierno. Pero sí, Alcotés, la multa del Alcotés, cero alcohol, dice, pero el que le pillan con alcohol, la multa, muchos fiscales que le digo y muchos jueces que son mis conocidos, mis amigos, puedo decir, que me ayudan y me mandan los pacientes, me manda también la multa del Alcotés. De eso vivo. Ya. También vendo mi libro, yo tengo un libro muy interesante que también... ¿Y hay otras almas generosas, hermana, que le ayudan? También, sí, tengo. Otras personas. Yo me tengo que operar de la rodilla y una señora, eso, cubre todo. Sí, ¿no? ¿Y usted, hermana, está viviendo con una comunidad o está sola en su comunidad? Yo estoy con otra hermanita. Sí, con otra hermanita. Soy de la religiosa de misionera de la Caridad de la Obra de Don Oriones, del Cotolengo. Sí, somos primos hermanos, nosotros, carajo. Con los salesianos. Yo estuve en Turín, en la tumba de Don Bosco. ¿En serio? Somos parientes. Sí. Qué lindo, hermano. Sí, lindo. Estoy muy feliz, muy contenta. Llevo 60 años de consagrada. Cumplí este año 60 años. Y entonces estoy muy feliz, muy contenta. Si alguna chica quiere hacerse religiosa, aquí estamos para servir. Hay mucho para hacer, ¿verdad, hermano? Hay mucho trabajo, mucho trabajo. Gracias. Que Dios le bendiga y estoy muy contenta de hablar con ustedes. Pero yo voy a seguir hablando, con chicos. Sí. Ahora comenzamos, padre. Usted va a callar y yo voy a hablar. Chao. Bueno, entonces así le agradecemos al grupo de Sor Regina que hoy nos están visitando, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y como siempre sabemos que concluimos nuestro programa con la palabra de Dios. En esta oportunidad tomamos de la carta que envía San Pablo a los cristianos de Corinto. Estamos en el capítulo 6, el versículo 19. Nos dice: ¿o no saben que sus cuerpos son templo del Espíritu Santo que habita en ustedes y que han recibido de Dios? Por lo tanto, ustedes no se pertenecen, sino que han sido comprados. ¿Y a qué precio? Glorifiquen entonces a Dios en sus cuerpos. Queridos jóvenes, querida familia, es tan importante reconocer y saber esto que nos dice hoy Pablo a través de su carta enviada a los Corintios. Nosotros hemos recibido un don tan lindo, tan importante, que es el don de la vida. Fuimos llamados por Dios. Y como decíamos ya que somos parientes aquí con la hermana, ¿verdad? Entonces, Orione, Don Bosco. Entonces justamente él decía, Dios nos puso en este mundo para servir a los demás. Y esto significa entonces que tenemos que hacer siempre algo provechoso, algo lindo de nuestra vida. Y así también, el doctor Manuel, muchísimas gracias, la licenciada Sara también, que ellos entregan también su vida por el bien de los demás, queriendo salvar vidas, me parece que es lo más lindo y lo más importante. Entonces es una forma como el Señor, al regalarnos estos dones y estas capacidades y cualidades, también nosotros ponemos al servicio de los más necesitados. Especialmente en este caso que hoy estamos hablando de aquellos que por A o por B motivo han caído en alguna adicción. Y la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes en este domingo, sobre todas sus familias, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima. Hasta aquí. Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal.